Hola a todos, soy el doctor Emilio Naí, traumatólogo, cirujano de hombro, médico celular. Quiero darle las gracias al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Militar Carlos Arbelo por su invitación a participar en estos coloquios 2020. Me tocó hablar del elemento aire y me pareció ideal que habláramos sobre la ozonoterapia en hombro. Sin más, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que conocer es qué es el ozono. Y el ozono no es más que un gas muy volátil, cuya molécula está compuesta por 3 átomos de oxígeno. ¿Y qué significa esto? Pues tenemos que volver a un concepto básico. Los electrones, con su carga eléctrica negativa, se desplazan de forma apareada, describiendo una órbita alrededor del núcleo. Apareada, para estar estables. Si no están apareadas, necesitan robarse un electrón y este electrón se lo van a robar de la célula vecina, con lo cual esa célula va a quedar ahora sin su par. Por lo tanto, queda inestable. Esta sustancia química de electrones libres o impares se le conoce o se le denominan como radicales libres. Por lo tanto, el ozono es un radical libre y esto es importante que lo conozcamos. El ozono tiene muchísimas bondades, pero tiene ciertos detalles que hay que conocer. Y este es el principal. No es 100% inocuo. Es un radical libre. Tiene un alto poder oxidante. Tiene una vida media aproximadamente a los 20 grados centígrados ambientales de 40 minutos. Esto es importante conocerlo porque hay procedimientos que pueden ser no tan rápidos o hacerlos por partes y es importante que conozcamos la temperatura ambiente para poder saber cuánto tiempo disponemos para manejar ese ozono que ya preparamos. Es altamente explosivo, por lo tanto es tóxico. Existe una relación inversamente proporcional entre el volumen y la concentración. Y esto es importante porque estas son precisamente las dos características con las que vamos a trabajar en cada una de las patologías del hombro. Volumen y concentración. Para algunas cosas me va a interesar más el efecto mecánico, por lo tanto voy a manejar el volumen. Pero para otras me interesa más la parte de la concentración del ozono que voy a utilizar, sobre todo si quiero manejar la parte regenerativa, nutritiva, oxigenante, etc. A altas dosis activa el factor kappa. El factor kappa producido por los radicales libres se considera hoy en día la base del síndrome inflamatorio celular, que es el origen de todas las enfermedades del hombre moderno. A altas dosis genera lisis de tejido. Suena muy mal, pero realmente no todo es tan malo. El ozono también tiene un altísimo poder desinfectante, tiene un altísimo poder purificante, elimina microorganismos como virus, bacterias, hongos, moho o esporas, gracias a su poder oxidativo. No deja residuos químicos por ser un gas volátil. Es fibrinolítico, es regenerativo y es altamente antiinflamatorio. Sobre todo estas 3 características finales, estas 3 últimas características, son las que más vamos a destacar en el tratamiento del hombre. 9 de las características en las cuales el cuerpo humano se beneficia del ozono, no vamos a entrar en detalles con ellas, nos vamos a enfocar directamente en a lo que vamos. Para la medicina son muchísimas las ventajas del uso de ozono comprobadas, aquí tenemos una lista de muchas de ellas, pero vamos a hablar ahora del reloj suizo del cuerpo humano, la articulación más precisa y a la vez más inestable de todo nuestro cuerpo. Esta lámina nos sirve para mostrar lo compacto que son cada una de las estructuras que forman la articulación del hombro. En cada una yo puedo trabajar, pero por supuesto no en todas voy a utilizar el mismo tipo de ozono. Yo puedo trabajar la articulación glenumeral, tanto el cartílago como el labrum, como inclusive la cápsula articular. Puedo trabajar los tendones, tanto del manguito rotador como de la musculatura periescapular. Puedo manejar la musculatura, puedo manejar cualquiera de las bursas y puedo también manejar otro tipo de articulación, como puede ser la articulación acromioclavicular, que es una articulación con menico, o es la escápulo-torácica, que es una articulación que se mantiene por la musculatura y por una bursa. Para cada una de estas patologías existe un protocolo específico, por lo tanto no puedo trabajar lo mismo con todo. Por lo tanto, ¿qué es importante aquí saber? ¿Qué es lo que voy a trabajar? Y para yo poder saber qué voy a trabajar, tengo que tener muy claro el diagnóstico del paciente.
¿Para qué lo quiero? Para uso articular. ¿Cuál articulación? La articulación del hombro tiene 3 articulaciones totalmente diferentes una de la otra. Como hablamos ahorita, tenemos la articulación escápulo-torácico, que es una pseudoarticulación, pero funciona como una articulación. Tenemos la articulación acromioclavicular, que es una articulación pequeña, compacta con menisco. Y tenemos la articulación glenohumeral, que es todo un compendio de patologías posibles solamente de cápsulas. Es para tendones. ¿Qué es lo que yo quiero lograr o tratar con el tendón? Es un tendón inflamado crónicamente que no logro bajar de volumen o bajar la inflamación. Es un tendón que ya tiene una tendinosis o degeneración grasa del mismo. ¿Cómo es esta tendinosis? ¿Es una tendinosis difuminada en todo el espesor del tendón o es una tendinosis que está acumulada en la inserción del tendón al hueso, en el caso del supraespinoso en el troquíter, en la zona roja? Es un tendón que ya tiene fibrosis, es un tendón que tiene desgarros a repetición, que para cada uno el tratamiento es diferente. ¿Qué quiero tratar? La musculatura. Pero específicamente, ¿qué? Es una musculatura que acumula ácido láctico, que perdió su capacidad de relajación, es una musculatura que está acidificada, es una musculatura que tiene nudos musculares, es una musculatura que tiene un desgarro agudo o es una musculatura que tiene desgarros a repetición por una fibrosis que formó un primer desgarro y no se pudo tratar a tiempo. Fíjense ustedes lo complicado que puede ser si no tenemos un diagnóstico claro. Para las bursas, muy bien, pero es que no todas las bursas las puedo tratar igual. Entonces, es una bursitis, o sea, es una bursa inflamada, es una bursa degenerada, es una bursa fibrótica, es una bursa calcificada. Para cápsulas, bueno, ya hablamos. Es una cápsula que está fibrótica. ¿Qué parte de la cápsula está fibrótica? Es un hombro congelado, es solamente una restricción fibrótica de la cápsula posterior, que es lo que acompaña la inflamación del supraespinoso. Es una restricción fibrótica del fondo de saco que yo quiero lograr. Yo quiero estirar esa cápsula, quiero romper adherencias que para la porción larga del bíceps, pero para su segmento intraarticular o su segmento extraarticular. Fíjense que de cada zona que yo quiero tratar, tengo un abanico de opciones de patologías que pueden estar presentes y que van a requerir un tratamiento diferente una de la otra en cuanto a la terapia de ozono. Volvemos a lo mismo con esta lámina. Podemos ver ahora. Esto es una imagen donde estamos poniendo un tratamiento biológico, pero sirve para ver los puntos de inserción. Yo puedo abordar la articulación del hombro por una infiltración posterior subacromial. Yo prefiero siempre la posterior, porque por la posterior yo no solamente puedo trabajar la parte subacromial, sino que puedo también trabajar la articulación acromioclavicular, puedo trabajar también la cápsula glenohumeral, puedo trabajar todos los componentes del manguito rotador, la inserción de los tendones en la cabeza del húmero, etc. Cuando trabajamos la articulación acromioclavicular, tenemos que estar pendientes que es una articulación que tiene una inclinación muy diferente al resto de las articulaciones, con sus respectivas variantes anatómicas, es muy estrecha y de paso tiene menisco. Entonces, aquí tenemos varias opciones. Quiero mejorar la calidad del menisco, quiero mejorar la calidad del cartílago, quiero mejorar la inflamación de la bursa, o es una articulación que está haciendo fibrosis de cápsula y quiero expandirla. Sea cual sea, aquí el punto para ubicarnos en cómo atacar esta articulación siempre es de frente, y particularmente yo prefiero ubicar la cara anterior de la articulación y bajar para de cierta manera colocarle o meterme desde la parte inferior de la articulación. Me parece que es más seguro, es más cómodo, menos doloroso y me permite tener un mayor acceso a toda la articulación. Cuando vamos a hablar de la porción larga del bíceps, pues podemos trabajarlo en su parte intraarticular, por lo tanto vamos a meternos en la parte más superior, pero, que sería esta zona, pero realmente también podemos trabajar la porción larga del bíceps y entonces ahí sí tenemos que trabajarlo a nivel de corredera bicipital o en su cercanía con el músculo. Todo depende de la zona que esté lesionada y lo que yo quiera buscar.
Combinaciones terapéuticas. Bueno, las combinaciones son muchas, estas son solo algunos ejemplos. Yo puedo combinar ozono y sangre, ozono y plasma rico en plaqueta o cualquiera de sus variantes, plasma rico en plaqueta, plasma está rico en plaqueta, plasma rico en fibrina, lo que sea. Estos protocolos se utilizan mucho para las autovacunas, pero inclusive yo puedo utilizar el ozono como un activador del plasma. De hecho, es la forma más fácil de activar el plasma y es la que yo prefiero y la que yo utilizo. También podemos utilizar ozono y ácido hialurónico cuando estamos trabajando cartílagos, pero cartílagos muy degenerados en personas muy mayores. Y podemos trabajar ozono y activadores celulares cuando queremos trabajar cartílagos en personas jóvenes, por ejemplo, deportistas, atletas, gente que practica deportes de impacto y que tiene un envejecimiento celular de sus cartílagos, etcétera. Podemos tener ozono y minerales, ozono y solución salina, o simplemente solo como terapia. Pero cuando utilizamos el plasma solo, perdón, la terapia de ozono sola, también podemos utilizarla sola como un protocolo o sola como para preparar el campo y luego utilizar otro tipo de terapia. Les pongo un ejemplo nuevamente. Si yo tengo una degeneración grasa del manguito rotador importante, pero que no hay ruptura, aunque tenga una degeneración grasa del 80%, yo puedo recuperar ese tendón con terapia biológica sin necesidad de someterlo a una cirugía. Pero si este mismo paciente, tiene también un síndrome adherencial, es decir, las bursas, tanto subacromial, subdeltoidea, subacromioclavicular, subclavicular, subdeltoidea, hicieron un síndrome adherencial y están pegando todo con todo, el plasma no me va a funcionar. Yo tengo que trabajar primero esto para aflojar adherencia y luego que ya yo haya aflojado de las adherencias, poder trabajar con la nutrición del tendón. Hay que recordar que una de las múltiples ventajas del ozono a ciertas concentraciones es que es fibrinolítico. Por lo tanto, yo puedo romper bridas, adherencias, estirar cápsulas fibróticas, etc. Entonces es importante que, uno, tenemos que tener claro el diagnóstico. Si no tenemos el diagnóstico claro, ese protocolo no va a funcionar. ¿Y por qué tenemos que tener claro el diagnóstico? Por lo que hemos dicho. Dependiendo del diagnóstico, yo sabré qué tipo de ozono voy a utilizar en cuanto a volumen y concentración. Pero no solamente volumen y concentración. Volumen, concentración, periodo entre una y otra dosis, cuántas dosis vamos a utilizar en protocolos, etcétera. Tener claro el objetivo buscado con el tratamiento. Yo quiero mejorar el paciente, simplemente quiero desinflamarlo, quiero bajar el dolor, quiero prevenir una futura lesión, quiero revertir un daño celular, ¿qué es lo que yo quiero lograr con el paciente? Y tener claro las combinaciones posibles y necesarias para cumplir el objetivo, lo que conversábamos ahorita. Yo puedo perfectamente poner el protocolo de ozono como un protocolo específico, por ejemplo, un paciente que tenga una tendinitis, pero que también tenga un síndrome adherencial o una bursitis, simplemente una bursitis crónica, yo puedo perfectamente utilizar la terapia de ozono para trabajar esa bursa y con cambios de hábito y tratamiento médico y rehabilitación, mejorar la calidad del tendón. Es decir, las combinaciones son múltiples. ¿Y cuáles son las dudas frecuentes que pregunta el paciente o los mismos colegas? ¿Existe alguna contraindicación para el uso del ozono? Pues no, la verdad es que no existe ninguna contraindicación. No lo vamos a usar en neonatos, no lo vamos a usar en niños muy pequeños, pero desde adolescentes en adelante podemos utilizar el ozono sin ningún problema. Acuérdense que estamos hablando de la articulación del hombro. ¿Algún protocolo específico para hombro? No existe, en buena lid, no existe un protocolo específico para el hombro. Hay pacientes que escriben, doctor, quería saber cómo es el protocolo de hombro. Es que no te puedo decir cómo es el protocolo de hombro porque necesito saber qué es lo que tú tienes. Los protocolos en buena lid, repito, deberían ser acorde a cada patología y a lo que yo quiera lograr. Entonces, no existe un protocolo único para hombro. ¿Cuántas dosis forman un protocolo? Bueno, eso también depende. No todas las patologías se manejan igual. Yo tengo pacientes a los que le planifico un protocolo de 4 dosis, pero mientras estoy poniendo el tratamiento me doy cuenta que es preferible irlas ampliando las dosis.
En líneas generales, pudiésemos decir que un protocolo de 4 dosis puede funcionar bien, pero no es una regla. ¿Es costoso? Bueno, es costoso en comparación con qué. Si lo comparamos con una cirugía, es muy costoso. Si lo comparamos si lo comparamos con una cirugía, no es nada costoso. Si lo comparamos con otras terapias biológicas, pues tampoco es costoso. Pero es un protocolo que es económico, pero no por ser económico es un protocolo que debemos subestimar. Es un protocolo como si ya vimos las características buenas y malas del ozono, lo importante es saber cómo manejarlo, hacer una curva de aprendizaje, tener claro las patologías para poder ofrecerle al paciente una maravillosa opción como es la de el protocolo con ozono. ¿Se garantiza el resultado final? Pues mire, yo siempre le digo a los pacientes que la patología de hombro es una mesa de 3 patas. Para que todo funcione bien requieren de 3 elementos. Uno, el cambio de hábitos, porque es que la gran mayoría de las lesiones de hombro son producto del uso, abuso y sobreuso. Por lo tanto, si no cambiamos esto, el paciente nunca va a mejorar. Necesitamos hacer una buena terapia, es decir, o bien sea una terapia con ozono, o bien una terapia biológica, o bien quirúrgico, o bien una combinación de las tres. Pero tenemos que saber exactamente cuál es la mejor opción para el paciente, siempre yendo de menos a más. Y la otra es la rehabilitación, porque una vez que el paciente empieza a sentirse mejor, considera que ya está listo y no necesita más nada. No. Toda patología de hombro, si bien me requiere una terapia biológica, también va a requerir una terapia de rehabilitación. Y por su atención, muchísimas gracias.